Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde siempre les traemos la información más jugosa, los chismecitos más calientes y las noticias que realmente importan. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una historia que, déjenme decirles, los va a dejar con la boca abierta. Hoy, damas y caballeros, nos vamos a adentrar en un tema que ha estado sacudiendo los cimientos bueno, no les voy a decir de qué todavía. Pero confíen en mí, es algo que está dando mucho de qué hablar y que probablemente no se esperaban. Hemos estado investigando, atando cabos y finalmente, tenemos una declaración bomba que estamos a punto de explotar. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, giros inesperados y por supuesto, mucha intriga. Antes de que empecemos con este notición, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por estar siempre presentes. Su like, su comentario y su suscripción son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Ahora sí, agarraos fuerte porque aquí viene la bomba. The Met Can explota. ¿Explotar qué?, se preguntarán. Bueno, prepárense porque Demet Can, la reconocida actriz de telenovelas turcas, ha hecho una declaración que ha dejado a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos. Una declaración que pone en tela de juicio. Aquí creamos suspenso, la imagen que teníamos de. Seguimos creando suspenso, la producción de la exitosísima serie Amor Eterno y las prácticas laborales abusivas que aparentemente se vivieron detrás de las cámaras. Sí, lo han oído bien. Demet Can ha roto el silencio y ha destapado una olla que estaba a punto de explotar. Durante mucho tiempo se ha mantenido en secreto, se ha susurrado entre bambalinas, pero ahora, finalmente la verdad ha salido a la luz. Y créanme, es mucho más impactante de lo que nadie podría haber imaginado. ¿Pero cuál es el contexto de todo esto? Para entender la magnitud de la declaración de Demet Can, tenemos que retroceder un poco y analizar la situación desde el principio. Durante años, Amor Eterno ha sido aclamada como una de las telenovelas turcas más exitosas de todos los tiempos, conquistando audiencias en todo el mundo y catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. Sin embargo, detrás del brillo y el glamour, al parecer, se escondía una realidad mucho más sombría. Recordemos por ejemplo aquel incidente en 2020 cuando se filtraron a la prensa imágenes de Demet Can visiblemente agotada en el set de filmación, llegando incluso a desmayarse por la extenuante jornada laboral. En su momento, la productora emitió un comunicado negando cualquier tipo de abuso laboral y achacando el desmayo a un simple bajón de azúcar. Ese evento que en su momento pareció aislado, ahora cobra una nueva dimensión a la luz de las revelaciones de Demet Can. Y es que según parece todo estaba conectado desde el principio. Pero la cosa no queda ahí. Porque resulta que otros miembros del equipo técnico y artístico, aunque de forma anónima hasta ahora, también han comenzado a corroborar las acusaciones de Demet Can, hablando de jornadas laborales de hasta 18 horas diarias, presiones constantes por parte de la producción para cumplir con los plazos de entrega, y un ambiente de trabajo tóxico caracterizado por gritos, insultos y amenazas. Esto obviamente ha generado una gran controversia y ha puesto a muchas personas en el punto de mira. Entre ellas se encuentran el productor ejecutivo de la serie, Mehmet Yilmaz, conocido por su mano dura y su exigencia extrema, y la directora de fotografía, Ayşe Demir, quien, según las fuentes, era cómplice de las prácticas abusivas y no hacía nada para proteger a los trabajadores. Es importante destacar que hasta el momento, ni Mehmet Yilmaz ni Ayşe Demir han emitido ningún comunicado oficial respondiendo a las acusaciones. Han optado por el silencio, lo cual, como es lógico, no hace más que alimentar las especulaciones y aumentar la expectación ante lo que pueda ocurrir en los próximos días. Algunos incluso interpretan este silencio como una admisión tácita de culpabilidad. Pero volvamos a la declaración de Demet Can. ¿Qué es exactamente lo que dijo? Bueno, según nuestras fuentes, la declaración completa, que fue publicada en su cuenta oficial de Instagram, es la siguiente: durante años he guardado silencio por miedo a represalias y por respeto a mis compañeros. Pero ya no puedo seguir callada. La experiencia de trabajar en Amor Eterno fue la más difícil y dolorosa de mi vida.
Fuimos sometidos a jornadas laborales inhumanas, presiones psicológicas constantes y un ambiente de trabajo tóxico que afectó mi salud física y mental. No quiero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Es hora de que la verdad salga a la luz y que los responsables rindan cuentas. Como pueden ver, las palabras de Demet Khan son muy contundentes y no dejan lugar a dudas sobre su postura. Pero, ¿qué la llevó a tomar esta decisión? ¿Por qué esperó tanto tiempo para hablar? Son preguntas que todos nos estamos haciendo en este momento. Según algunas fuentes cercanas a Demet Khan, la razón principal fue el reciente fallecimiento de un técnico de iluminación que trabajó en Amor Eterno, al parecer, a causa de un infarto provocado por el estrés y el agotamiento laboral. Este trágico suceso, según las fuentes, fue la gota que derramó el vaso y la impulsó a romper el silencio. Parece que la situación había llegado a un punto de inflexión y que Demet Khan no podía seguir guardando silencio, especialmente después de ver las consecuencias fatales que tuvo el ambiente laboral en uno de sus compañeros. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esta declaración? ¿Qué impacto tendrá en la vida de Demet Khan y de las personas involucradas? Es difícil predecirlo con exactitud, pero lo que sí podemos asegurar es que nada volverá a ser lo mismo. Es probable que se abran nuevas investigaciones por parte del Sindicato de Actores y Técnicos de Turquía, que se produzcan nuevas revelaciones por parte de otros miembros del equipo, y que la verdad, por fin, salga a la luz. Y es que, como dice el dicho, la verdad siempre termina saliendo a flote. Además, es muy posible que las cadenas de televisión que emitieron Amor Eterno en diferentes países se vean obligadas a retirar la serie de su programación, al menos hasta que se esclarezcan las acusaciones. Esto representaría un duro golpe para la reputación de la serie y para los ingresos de las empresas involucradas. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y trayéndoles toda la información que podamos recopilar. Estén atentos a nuestro canal porque les prometemos que tendremos más actualizaciones sobre este tema tan candente. Y hablando de actualizaciones, quiero recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Ahí publicamos contenido exclusivo, encuestas y avances de nuestros próximos vídeos. Así que no se lo pierdan. Además, me gustaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué les parece la declaración de Demet Khan? ¿Creen que tiene razón? ¿Qué consecuencias creen que tendrá todo esto? Déjenme sus comentarios aquí abajo y participemos en un debate constructivo y respetuoso. Es importante recordar que aunque esta noticia sea impactante y genere mucha controversia, debemos mantener la calma y analizar la información con objetividad. No podemos dejarnos llevar por las emociones y sacar conclusiones precipitadas. En este tipo de situaciones, es fundamental escuchar todas las voces y contrastar la información antes de formarnos una opinión definitiva. Y por supuesto, respetar la presunción de inocencia de todas las personas involucradas, hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, volviendo al tema principal, es evidente que la declaración de Demet Khan ha abierto una nueva etapa en esta historia. Una etapa en la que la verdad, la justicia y la transparencia serán fundamentales. Esperamos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y que se investigue a fondo todo lo que ha salido a la luz. Y esperamos que al final, se haga justicia y se repare el daño causado a todas las personas que fueron víctimas de estas prácticas abusivas. Pero más allá de las consecuencias legales, esta declaración también tiene un impacto moral y social. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad, la honestidad y la integridad en nuestras vidas, especialmente en el ámbito laboral. Nos recuerda que no podemos tolerar la injusticia, la explotación y el abuso de poder en ninguna circunstancia. Y nos anima a alzar la voz cuando vemos algo que está mal, incluso si eso implica enfrentarnos a personas poderosas. Porque al final, todos tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor, un mundo en el que los derechos laborales sean respetados y en el que los trabajadores puedan ejercer su profesión en un ambiente seguro, saludable y digno. Y eso es precisamente lo que esperamos que suceda en este caso. Esperamos que la declaración de Demet Khan sirva para arrojar luz sobre una situación oscura y para inspirar a otras personas a romper el silencio y denunciar la injusticia en el mundo del entretenimiento y en cualquier otro ámbito laboral. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí vigilantes informándoles de todo lo que ocurra y brindándoles nuestro apoyo incondicional a todas las víctimas de abuso laboral. Y recuerden, mi gente, que la verdad siempre sale a la luz. No importa cuánto tiempo tarde, al final siempre se descubre. Y la justicia, aunque a veces parezca lenta, siempre llega.
Así que no pierdan la esperanza y sigan creyendo en la justicia. Porque al final, el bien siempre triunfa sobre el mal. Espero que esta información les haya sido útil e interesante. Y espero que sigan acompañándonos en nuestro canal para estar al día de las últimas noticias y los temas más relevantes del mundo del entretenimiento. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de todo lo que está pasando en torno a la declaración de Demet Khan y las acusaciones de abuso laboral en la producción de Amor Eterno. *** Profundizando en las acusaciones y los posibles testimonios ***. Para entender mejor la gravedad de las acusaciones de Demet Khan, es crucial analizar en detalle los tipos de abusos que, según ella y otras fuentes anónimas, se cometieron durante la producción de Amor Eterno. Jornadas laborales inhumanas Las jornadas de hasta 18 horas diarias, mencionadas tanto por Demet Khan como por otros miembros del equipo, representan una violación flagrante de las leyes laborales y un riesgo grave para la salud física y mental de los trabajadores. La falta de descanso adecuado puede provocar fatiga extrema, errores en el trabajo, accidentes y, en casos extremos, incluso la muerte, como lamentablemente ocurrió con el técnico de iluminación. Presión psicológica constante La presión constante por parte de la producción para cumplir con los plazos de entrega. La exigencia extrema del productor Mehmet Yilmaz y el ambiente de trabajo tóxico caracterizado por gritos, insultos y amenazas crearon un clima de miedo e inseguridad que afectó profundamente el bienestar emocional de los trabajadores. Este tipo de abuso psicológico puede provocar ansiedad, depresión, estrés postraumático y otros problemas de salud mental a largo plazo. Falta de condiciones laborales adecuadas Además de las largas jornadas y la presión psicológica, las fuentes anónimas también han denunciado la falta de condiciones laborales adecuadas en el set de filmación, como la escasez de agua y alimentos, la falta de espacios de descanso adecuados y la falta de atención médica en caso de emergencia. Estas condiciones inhumanas no solo ponen en riesgo la salud física de los trabajadores, sino que también demuestran una falta total de respeto por su dignidad. Posibles testimonios de otros actores y técnicos Si la investigación avanza, es probable que otros actores y técnicos de Amor Eterno se animen a romper el silencio y a corroborar las acusaciones de Demet Khan. Estos testimonios podrían aportar pruebas adicionales sobre los abusos cometidos y ayudar a identificar a los responsables. Actores secundarios y figuración Los actores secundarios y la figuración, que suelen ser los más vulnerables a la explotación laboral, podrían aportar testimonios sobre las condiciones precarias en las que trabajaban y la falta de respeto que recibían por parte de la producción. Técnicos de iluminación, sonido y maquillaje Los técnicos de iluminación, sonido y maquillaje, que suelen trabajar largas horas y bajo mucha presión, podrían aportar testimonios sobre las jornadas laborales inhumanas, la falta de descanso adecuado y la presión constante para cumplir con los plazos de entrega. Guionistas y directores asistentes Los guionistas y directores asistentes, que suelen estar en contacto directo con el productor y el director, podrían aportar testimonios sobre el ambiente de trabajo tóxico, los gritos, los insultos y las amenazas que se proferían en el set de filmación. El impacto en la industria del entretenimiento turca La declaración de Demet Khan y las acusaciones de abuso laboral en la producción de Amor Eterno podrían tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca, generando un debate público sobre la necesidad de mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos de los trabajadores. Mayor conciencia sobre los abusos laborales La denuncia de Demet Khan podría contribuir a generar una mayor conciencia sobre los abusos laborales que se cometen en el mundo del entretenimiento y a animar a otras víctimas a romper el silencio y a denunciar la injusticia. Reformas en las leyes laborales La presión pública podría llevar a las autoridades turcas a reformar las leyes laborales para proteger mejor los derechos de los trabajadores del entretenimiento y para establecer sanciones más severas para los empleadores que cometan abusos. Cambios en las prácticas de producción Las productoras de televisión podrían verse obligadas a cambiar sus prácticas de producción para garantizar condiciones laborales más justas y seguras para sus empleados.
Esto podría incluir la reducción de las jornadas laborales, el establecimiento de espacios de descanso adecuados, la contratación de personal médico y la creación de mecanismos para denunciar abusos. *** El futuro de Demet Can ***. La decisión de Demet Can de romper el silencio y de denunciar los abusos laborales en la producción de Amor Eterno es un acto valiente que podría tener consecuencias significativas para su carrera. Apoyo del público y de la industria Es probable que Demet Can reciba el apoyo del público y de muchos miembros de la industria del entretenimiento que valoran su valentía y su compromiso con la justicia. Posibles represalias Sin embargo, también es posible que Demet Can sufra represalias por parte de personas poderosas de la industria, que podrían intentar sabotear su carrera o difamar su reputación. Un nuevo comienzo En cualquier caso, la decisión de Demet Can de hablar claro y de defender sus derechos marca un nuevo comienzo en su vida y en su carrera. Ella ha demostrado ser una mujer valiente, honesta y comprometida con la justicia, y eso es algo que el público y la industria sin duda valorarán. Hemos cubierto muchísima información en este vídeo, así que vamos a hacer un breve resumen para asegurarnos de que todo quede claro. En primer lugar, hemos hablado de la declaración bomba de Demet Can, la reconocida actriz turca, quien ha denunciado públicamente las prácticas laborales abusivas que se vivieron durante la producción de la exitosísima serie Amor Eterno. Hemos analizado el contexto de la situación, recordando incidentes relevantes y nombrando a las personas involucradas, incluyendo al productor ejecutivo Mehmet Yilmaz y a la directora de fotografía Ayşe Demir. También hemos compartido la posible motivación de Demet Can para hacer la declaración, que fue el reciente fallecimiento de un técnico de iluminación a causa del estrés laboral. Hemos analizado las posibles consecuencias que esto podría tener para la serie, para las personas involucradas y para la industria del entretenimiento turca en general. Por último, hemos reflexionado sobre el impacto moral y social de esta noticia y hemos reafirmado nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la transparencia, apoyando incondicionalmente a las víctimas de abuso laboral. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para nosotros que nos dediquen su tiempo y su atención. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Demet Can? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Qué esperan que suceda a continuación? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Leemos todos y cada uno de ellos y nos encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Cuídense mucho y recuerden siempre buscar la verdad. Hasta la próxima. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan nuestras actualizaciones en tiempo real sobre este caso que está dando la vuelta al mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mi gente guapa.